Bienvenidos Hilanaka, Culiacanaca, a la segunda semana de clases virtuales Hilanaka, Culiacanaca. Seguimos en la unidad número 2, tiempos verbales y partes del discurso. Y pues Hilanaka, Culiacanaca, antes de iniciar con esta sesión, con esta clase, por favor yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a entregar esta clase al Señor. Padre amado, te damos, Dios mío, las gracias, Señor, en este momento. Dios mío, gracias por reunirnos acá, Padre amado, Señor. Bendice, Padre amado, esta clase, Señor. Tu guía, Padre amado, Señor. Abre nuestro entendimiento para aprender, Padre amado, el idioma aymara, Señor amado. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, iniciamos. Amén. Muy bien, Hilanaka, Culiacanaca, iniciamos por favor con esta lección que trata acerca de la familia aymara. La familia en el contexto de la comunidad aymara. Como ustedes seguramente han podido dar lectura al material o tal vez han podido ver la convivencia de la familia en el contexto de una comunidad aymara, podemos definir a este grupo de personas quienes pues comparten diferentes vivencias, actividades, sobre todo las actividades que son parte de su entorno, como ser la agricultura, la ganadería, el comercio. De igual manera, en eventos sociales, digamos, ¿no? Pueden ser actividades sociales, pueden ser cívicas, digamos, ¿no? Un aniversario, supongamos, de la nación, digamos, el 2 de agosto o el 6 de agosto, ¿no? En el campo se reúnen, ¿no? Todos. O una fiesta también podría ser, un matrimonio, podría ser también un licenciamiento de alguien que está saliendo del cuartel, ¿no? Generalmente ellos tienen también ese tipo de actividades de celebración, Hilatanaka, Culiacanaca. En el contexto de la comunidad aymara, la familia y los parientes velan unos por otros. Los mayores siempre encargan, ¿no? Sobre todo a los nuevos matrimonios, diferentes tipos de encargos, ¿no? Para que la convivencia sea de forma pacífica. Y es común escuchar frases como la que voy a mencionar, ¿no? Hakam Sadnakata, ¿no? Vas a andar como gente. O bien le pueden decir, Anhamrak Sarnakaskasma, cuidado, estés andando como perro, ¿no? Generalmente este tipo de encargos los realizan los suegros o también pueden ser los padrinos, ¿no? Generalmente estos encargos son costumbre, ¿no? De plantearlos, de darlos en las irpacas. En las irpacas puede ser generalmente al varón también, ¿no? Al varón es a quien más encargan porque es cabeza de hogar, ¿no? En el campo. Ukamas Pawa Hilanaka Culiacanaca. De esa manera, brevemente, nosotros podemos ir describiendo la convivencia en el ámbito de la comunidad aymara. Sigamos. El vocabulario de parentesco y del entorno familiar, pues nosotros la vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Aquí ustedes pueden ver como un resumen, ¿no? De palabras referentes a diferentes miembros de la familia o los parientes. ¿Cómo diríamos, familia en aymara? Se dice Wilamasi. Wilamasi, como lo pueden ver ahí, en la parte superior. Wila. Bueno, si nosotros analizamos estas palabras, pues Wila quiere decir sangre y Masi quiere decir co, es decir, como decir colega, coanfitrión,
ese ¿verdad? Co-gobernante, etcétera, ese ¿no? Entonces, al decir Willamasi es como si estuviera diciendo co-sanguíneo, ¿no? Es decir, que comparten, ¿no? La sangre, digamos, ¿no? Co-sanguíneo, ¿no? De esa manera. Sin embargo, en el aymara moderno también se recurre al préstamo del idioma castellano, que sería familia, ¿no? Que también es común que nosotros podemos escucharlo, ¿no? Ellos dicen familia también. Jamás pawa hilatanaka kuyakanaka. Ahora sí, por favor, les invito a iniciar con el vocabulario. Famil sutinaka, dice, ¿no? Términos de familia y parentesco. Primeramente, como decimos, casarse en aymara, hakachasiña. Este es un verbo, ¿no? Para decir casarse. Hakachasiña, casarse. Y el vocabulario que nosotros hemos estado aprendiendo desde el inicio, ¿verdad? Como decimos hermana o hermano. Esa es la forma en cómo en el contexto de la comunidad aymara se refieren unos a otros, ¿no? Esa es la manera en cómo un miembro de la comunidad del género femenino, a una mujer se le dice, ¿no? Cuyaca. Son títulos, ¿no? Que se antepone a cualquier nombre, digamos, ¿no? Gilata Mario, Gilata Alejandro, Cuyaca María, Cuyaca Alejandra, Entonces estos títulos son comunes y de mucho respeto. Entonces, hermana, digo Cuyaca, hermano, digo Gilata. Perdón. Sigamos con más vocabulario. Aquí tenemos ya el vocabulario diferenciado por géneros, ¿no? Chacha, Warmi, ¿ya? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en la parte que corresponde al género masculino, chacha, en la primera palabra, tata, señor, padre, papá, don o mama, señora, madre, doña. Yoka, hijo varón, ¿no? Yoka. Pucha, hija. Auki, anciano o padre. Taika, anciana o madre. Yokaya, muchacho, ¿no? Yokaya. Emilia, muchacha. Achila o achachila, abuelo. Awicha, abuela. Aukchi, suegro. Aukchi. Taikchi, suegra. Taikchi. Ichutata, padrino. Ichumama, madrina. Ichuyoka, ahijado. Ichupucha, ahijada. Una vez más, a ver. Ichuyoka, Ichupucha. Ichuyoka, Ichupucha. Sigamos. Tenemos más vocabulario. Toyka, yerno. Yochcha, nuera, ¿no? Achachi, viejo. Ahuila, vieja. Auquili, viejito. Taikali, viejita. Auquili, taikali. Huayna, varón joven, ¿no? Un joven, ¿no? En todo caso, huayna. Tabaco, mujer joven. La cholita, la señorita, ¿no? Tabaco. Tutir huayna, solterón. Tutir tabaco, solterona. En una conversación cotidiana en la comunidad aymara, cuando alguien se refiere a alguien diciendo tutir huayna, no le está ofendiendo y no es algo malo, ¿ya? Cuando dice tutir huayna o cuando dice tutir tabaco. Ay, uka kuyaka tutir tabaco, uka huayna tutir, uka hilataj tutir, ¿no? Ay, ese hermano es solterón o esa hermana es solterona. En el aymara esto no es ofensivo, mientras que en el castellano sí lo es, ¿verdad? Jamás, vaya. Huaynuchu, jovenzuelo. Tabaqueta, jovencita, ¿no? Con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no? Huaynuchu, jovenzuelo. Tabaqueta,
jovencita. En el caso de la tercera fila, Hilanaka Culiacanaka, Achachi, Ahuila, es como tal, como ven, viejo o vieja, ¿ya? Es obviamente ofensivo, puede ser, ¿no? Si le dices a alguien de edad Achachi, Ahuila, ¿no? Pero necesitamos también conocer, ¿no? Ese vocabulario. Ma'aru, es decir, una sola palabra que puede representar tanto el género masculino como femenino, ¿ya? Entonces veamos acá palabras en Aymara que representan ambos géneros y los cuales pues lo vamos a entender de acuerdo al contexto, ¿no? Si es femenino o es masculino. Empezamos con guagua, la que está arriba, perdón, no está al centro. Guagua quiere decir hijo, hija, niño, niña, ¿ya? Asuawa, bebé. Asuawa, bebé. Hake, persona, gente también, ¿ya? Hake. Alchi, hakanaka también puede ser. Alchi, nieto, nieta. Alchi. Masi, amigo o amiga. Masi. Wilawawa, feto. Suyu, feto. Wilawawa generalmente hace referencia al feto, ¿no? del ser humano, y suyu al de los animales, ¿no? Generalmente. Huachcha, huérfano, huérfana. Parlata, prometido, prometida, novio o novia, ¿no? Parlata, parlata. Munata, enamorado, enamorada, munata. Ihma, viudo o viuda. Marcamasi, paisano o paisana, ¿no? Marcamasi. Uyuata, adoptado o adoptada, ¿no? Uyuata, uyuata. Kamak unixtawaisna acá arsubinaka, hilatanaka, kuyakanaka, humanakaja, huasquitata, arstasipakin. Pueden ir ustedes practicando, ¿no? Pueden ponerle play al video y pueden repetirlo, ¿ya? Finalmente voy a hacer repetición, ¿ya? De este vocabulario que representa tanto a lo masculino y femenino. Empiezo. Asuawa, haqe, alchi, masi, wilawawa, suyu, huachcha, parlata, munata, ihma, marcamasi, uyuata. Kamakiwa, hilatanaka, kuliakanaka. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y bueno, sigamos nosotros practicando las formas de despedida, saludos en Aymara, en plural. Aquí ustedes tienen Hikisinkama, Hilatanaka, Culiacanaka. Hasta luego, hermanos y hermanas. Bueno, antes de terminar vamos a orar como siempre. Así que yo les invito a inclinar sus rostros, por favor. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido reunirnos en este momento, Padre amado, para nosotros aprender vocabulario acerca de la familia, Señor amado. Entregamos las próximas clases, Padre amado, Señor, en tus manos, para que tú, Dios mío, nos guíes, Dios mío. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Señor. Nos despedimos de esta clase, de esta sesión, mas no de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hikisinkama, hilatanaka, kuliakanaka.